estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos estudiando el capítulo 11 de esta confesión. Y en el párrafo último que vimos, que fue el segundo párrafo de este capítulo, nos hablaba de la fe, ¿verdad? Como el único medio por el que se recibe la justificación. Se nos detallaba el contenido o esencia de la fe. Habíamos hablado que la fe era como una herramienta, ¿verdad? Que no está sola, ¿verdad? Esa herramienta por la cual se recibe la justificación, que es la fe, no está sola, sino que está acompañada de toda gracia salvadora y que no está muerta, sino que es una fe que obra por el amor. Así es. El párrafo que nos ocupa hoy se adentra a explicarnos todo lo que logra Cristo en su pueblo por medio de la justificación. Esos que son beneficiados por la justificación, ¿qué logran? Y nos aclara que todo es por pura gracia. Mientras nos expongamos, muchas gracias. Mientras nos expongamos al estudio del mismo, vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Podemos decir que no tenemos ninguna deuda con Dios? Alguien justificado puede decir, yo no le debo nada a Dios, ya yo tengo todas mis deudas pagadas. ¿Puede decir eso alguien? Jesús murió en la cruz por nosotros, pero nosotros no tenemos que hacer nada para completar el pago de nuestros pecados y tratar de ser así más justos quizás. ¿Tendremos que hacer algo para completar esa obra? ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿No tenemos que hacer algunas buenas acciones también antes de encontrarnos con Dios? ¿No tendremos que hacer algunas buenas acciones antes de encontrarnos con Dios para completar así la obra de Cristo? Si no tenemos necesidad de completar la obra de Cristo y esa obra que Él hizo por nosotros, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esa obra que Él hizo por nosotros? Bien, vamos a exponernos a lo que enseña este párrafo de la Confesión de Fe de Londres, que nosotros sabemos que es una enseñanza de la Biblia, solo que está resumida en este capítulo y párrafo de nuestra Confesión de Fe. Gracias. Y vamos a ver el contenido primero de este párrafo. ¿Sí está por ahí? ¿No? Ah, sí. Lo escondieron bien. Gracias. Bien, aquí por aquí el escondite del puntero. Dice así el párrafo 3 del capítulo 11. Cristo por su obediencia y muerte saldó, y es importante esta palabra, plenamente, o sea, completamente, saldó completamente, plenamente la deuda de todos aquellos que son justificados. Saldó plenamente o completamente la deuda de los justificados. Y por el sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que les correspondía, satisfizo adecuada, real y plenamente la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Él fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas libre y gratuitamente, no por nada en ellos, su justificación es solo por gracia libre y gratuita, para que tanto la justicia exacta como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de pecadores. Esto es lo planteado por los autores de la confesión en relación a lo logrado por Cristo y la meta de la justificación. Lo logrado por Cristo y la meta de la justificación. Le acabo de dar un trompón a esto que debe salir ahí. Entonces, vamos a ver detalladamente esta verdad. Yo les voy a pedir un momento que tengamos una oración antes de seguir por
por Karen, porque tiene una carita, porque se siente mal, tiene fiebre. Vamos a orar por Karen. Padre, nosotros damos gracias por tener a Karen con nosotros aquí. Queremos darte gracias también porque sus padres tuvieron la valentía de traerle aquí al estudio bíblico y a adorarte a ti a pesar de su condición febril. Señor, y nosotros rogamos que ellos no sean avergonzados, sino que sean bendecidos por ti conforme a como han creído en ti. Señor, te imploramos que tú intervengas en la vida y en la salud de Karen y que te glorifiques en ella, que restaures su salud, que le bendigas, que ella pueda percibir, Señor, que tú restauras su salud con poder. Señor, en este día, que es un día glorioso y que, Señor, nos ha sorprendido muchas veces, sanando, sana a Karen, en Cristo te lo imploramos. Señor, y gracias también por cada madre que vino aquí también a adorarte, entendiendo, Señor, que aunque el mundo celebre que es su día, ellas pueden decir que son madre gracias a ti. Y están aquí, Señor, con esa percepción de que tú debes ser adorado todos los días, incluso el día en que ellas son honradas por todos, quizás, que eres tú quien merece gloria realmente. En Cristo oramos. Amén. Bien, así podemos seguir con la confianza en que Dios está obrando, ¿verdad? Vamos a ver primero, los autores de la confesión tratan en este tema primero con lo logrado por Cristo, lo logrado por Cristo. ¿Qué logró Cristo en lugar de los justificados? ¿Qué logró? Bueno, lo que logró, según los autores de la confesión, fue saldar totalmente la deuda de los justificados y satisfacer la justicia de Dios. Hermano, es importante que nosotros tengamos en mente todo lo que tienen en mente los autores de la confesión cuando hacen esta declaración. A ver, en primer lugar, dice nuestro párrafo que Cristo, por su obediencia y muerte, o sea, Cristo cuando obedeció al Padre en todo, a ver, Jesucristo fue un ser humano, Él se hizo humano, ¿verdad? Igual que nosotros, aunque Él era el Hijo de Dios eterno, también se hizo hombre 100%. Y como hombre, como hijo de Dios eterno, Él obedeció al Padre, ¿sí o no? Como hijo de Dios eterno, si a alguien debía obedecer el Hijo, era solo al Padre. Y como hijo al Padre obedeció haciéndose hombre. Pero además, como hombre, obedeció a Dios por sus leyes. Tuvo una obediencia perfecta. ¿Alguien conoce algún pecado de Jesucristo? Ninguno. Es importante que cuando tú y yo leamos el Evangelio, los Evangelios, no tengamos la tentación de querer ver solamente aquella historia de la muerte de Cristo. Porque no solo la muerte de Cristo es importante para los justificados, la vida de Cristo también. Y Cristo obedeció a sus padres, obedeció a los gobernantes hasta donde podían ser obedecidos y obedeció a Dios en todo. Fue un hombre justo. Y esa justicia suya, esa obediencia suya es la que es puesta a cuenta de todo su pueblo. ¿Ya? Ahora, en su muerte él estaba obedeciendo también. Estaba obedeciendo al Padre, estaba obedeciendo el plan divino de morir en lugar de su pueblo. Entonces, tanto la obediencia, podemos decir, activa como pasiva de Cristo, hablando de esa obediencia en su vida y en su muerte, son puestas a la cuenta de su pueblo, de los justificados. Por eso dice Cristo, por su obediencia y muerte, saldó plenamente la deuda de todos aquellos que son justificados. O sea, cuando la Biblia dice que saldó, cuando los autores de la confesión dicen que saldó plenamente, están queriendo decir que ya los justificados tienen una pequeñita deuda. No, no tienen ninguna. Saldó plenamente la deuda. No hay deudas para con Dios. Hermanos, ya hemos recibido una bendición en los lugares celestiales, en Cristo, que no podemos
no debemos ni pedirla, ni anhelarla con algunas obras, ni buscarla, porque no la necesitamos, ya tenemos. La deuda ha sido saldada. Todos nosotros estábamos en deuda con Dios. No llegábamos, no alcanzábamos la justicia que Dios demandaba. Dios demanda una obediencia perfecta. ¿Quién es perfecto? ¿Quién es perfecto aquí? Natalia, ¿eres perfecta? ¿Obedeces perfectamente? No. Lucas, tú eres perfecto. ¿Obedeces perfectamente a tu abuela, a tu mamá, a tu papá? ¿Verdad que no? Cuando desobedeces, aunque sea un poquito así, ya estás condenado, eres un pecador. ¿Verdad, Cristian? Somos pecadores porque Dios, que es perfecto, demanda una obediencia perfecta. Perfecta. ¿Cuántos de ustedes, los padres, tienen que llamar a los niños? ¿Cuántas veces los padres le tienen que llamar? Casey, no salgas. Casey, ven. Ya, Casey dejó de hacer todo lo que dijo. Fue rápido porque la llamaron. No, seguro se hace la... Espérate un momentico, mamá. Espérate un momentico, papá. No somos obedientes perfectamente, pero Cristo sí. Cristo sí. Y es la obediencia perfecta de Cristo la que es puesta al lugar de aquellos que miran a Él, aquellos que descansan en Él. Entonces, esto es lo que están planteando los autores de la confesión. Cristo saldó plenamente la justicia de Dios porque solo Él tuvo una obediencia perfecta. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios. Es la justicia de Cristo la que está puesta en nuestro lugar, que es perfecta, es la única aceptada por Dios. Por eso cuando tú y yo queremos agradar a Dios por medio de nuestra justicia, le ofendemos. Le ofendemos. Porque no es perfecta nuestra obediencia. Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. No tenemos una obediencia perfecta. Pero Cristo saldó plenamente la justicia de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esta justicia sí me agrada. ¿Se dan cuenta? Esta justicia sí me agrada. Jesús pudo decir, consumado es. En su muerte, Él pudo decir, la obra fue completada, fue hecho el sacrificio, mi obediencia fue completa y perfecta en lugar de mi pueblo. Y por el sacrificio de sí mismo, sigue diciendo, en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos, el castigo que les correspondía a ellos, ¿verdad? Satisfizo adecuada, real y plenamente la justicia de Dios en favor de ellos. Tanto en su vida como en su muerte, Él pudo satisfacer plenamente la justicia que Dios demandaba. Dios demandaba sobre nosotros muerte, pero Él la sufrió en el lugar de su pueblo, en el lugar de todos los justificados, de los llamados eficazmente. Esto es lo que dicen los autores de la confesión, que Cristo logró en lugar de nosotros, logró saldar totalmente la deuda de los justificados y satisfacer la justicia de Dios. Ahora, ¿será que la Biblia enseña eso? Los autores de la confesión en esta ocasión también tendrán razón, estarán diciendo exactamente lo que dice la Biblia. Vamos a ver si eso es verdad o no. Vamos a la Biblia y vamos a ver a esos textos que los autores nos llaman a mirar y así comprobar si tienen razón o no en lo que dicen. Dice Romanos 5, versículos 8 al 10 y también el verso 19. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando no éramos pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados o declarados justos en su sangre, o sea, en la muerte suya también, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. A ver, este pasaje nos está hablando de tres etapas en la vida del creyente. Tres etapas en la vida del creyente.
Primera etapa. Segunda y tercera. ¿Cuáles son esas etapas? Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. ¿De qué? ¿Cuál es esa primera etapa? ¿De qué etapa nos está hablando? Cuando estábamos en pecado. Cuando los cristianos, cuando su pueblo estaba en pecado, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, esa es la primera etapa. Está hablando de cuando estábamos en pecado. ¿Pecan los cristianos? Sí pecan. ¿Viven en pecado los cristianos? No. ¿Andan en pecado los cristianos? No. ¿Su vida es una vida de pecado? No. Antes vivían así. Entonces, de eso se trata, de cuando andábamos en pecado, cuando éramos pecadores. Vivíamos así, pecando. Ahora no vivimos pecando, ahora pecamos. Pero esa no es nuestra manera de vivir. Bueno, pero antes éramos así. Ahora luego dice, cuando éramos pecadores, Cristo nos amó. Aquí, en esta etapa, Cristo nos amó. ¿Y cómo Él mostró ese amor? Dice, muriendo por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta etapa, estando nosotros en esta condición, fue cuando Cristo murió. Estando nosotros en esa condición. Y estando en esa condición, con este cable yo tengo que saber bailar aquí. No puedo bailar por aquí, tengo que mirarme por aquí otra vez. Entonces, estando en esa condición, Cristo nos amó aquí, pero sigue diciendo, pues mucho más estando ya justificados. Entonces ahora nos está hablando de una segunda etapa, que es estando justificados. ¿Verdad? Esta es la segunda etapa. Y dice, ¿cuál es el razonamiento del apóstol Pablo? Si estando aquí en pecado, en la primera etapa, Él nos amó y murió por nosotros, ¿cuánto más en esta etapa donde ahora somos justificados ya? O sea, ya no tenemos deuda con Dios. Ya Él nos declaró justos. ¿Cómo no nos va a amar? Y entonces hace mención de una tercera etapa. Dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué falta en este mundo? ¿Qué falta para todas las personas en este mundo? El juicio. Y ese día del juicio, ¿qué va a haber? Ira. El día de la ira. Natanael, ¿qué dice de la gritería mía? Está reaccionando o se está adaptando. El día de la ira. El día de la ira, falta. Así llaman los profetas al día de Jehová. Grande y terrible. También se le llama el día de la ira. Y esa es la tercera etapa. El día de la ira. Nosotros que todavía somos justificados aquí también. Si aquí estamos justificados también, porque una vez justificados seguimos siendo justificados. Si aquí somos justificados, el día de la ira, esta etapa, que es el día de la ira, ¿qué dicen los autores de la confesión? Bueno, si en este estado Él nos amó, ¿cuánto más en este? Y si nos amó en este y en este, vamos a ser salvos en este estado. Lo que están diciendo los autores de la confesión es, miren, ya no hay ira para nosotros. Si nosotros fuimos amados cuando estábamos en pecado. ¿Cuánto más ahora que hemos sido declarados justos por la justicia de Cristo? No hay ira para nosotros. Entonces, hermano, fíjense, ¿dónde estás tú y tu obra en esa fórmula? En esta fórmula, ¿dónde está lo que tú haces ahí? Tú lo único que haces aquí es esto, mira. Pecar cuando estabas en pecado. Eso es lo que tú haces ahí nada más. Esa es la parte tuya. Pecar. Pero Dios te amó cuando estabas pecando. Te justificó. Ahora tú eres un justo. Y no va a desatar su ira contra ti porque ya tú eres justo. Si te amó siendo pecador, ¿cuánto más siendo justificado?
¿Cuánto más siendo justificado? No hay ira para ti, ¿se da cuenta? No hay deuda. Si tuviéramos un poquito de deuda, ¿tuviéramos la ira de Dios, sí o no? Claro que sí. La merecemos. Aunque sea un poquito de deuda, merece toda la ira de Dios. Porque Dios es perfecto. No puedes tener deuda, ni una pequeña así. Una deuda así de pecado implicaría mucha. Hasta la gente me mira como diciendo, el loco este dónde salió. Mucha, pero mucha ira pudiera demandar un poquito así de pecado. Sin embargo, como no hay deuda, no puede haber ira de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si siendo enemigos, aquí, pecadores, éramos enemigos en esta etapa, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, entonces estamos en esta segunda etapa, justificados, reconciliados con Dios también, ¿sí o no? ¿Están ahí conmigo? Ajá. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más. Estando reconciliados, dice, seremos salvos de la ira, por supuesto, por su vida, por la vida de Cristo. Somos salvos. ¿Se dan cuenta? No hay deuda. No hay deuda. Y dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿qué hombre es ese? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Y se habla claramente de nuestras cabezas federales, como traen o bien pecado para todos nosotros, o bien justicia. Entonces, hermanos, no hay deuda. No hay deuda. Hebreos 10 y 14 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una ofrenda, hermanos. Indudablemente, cuando usted escucha ofrenda una vez para siempre, tú tienes que recordar obligatoriamente el sacrificio o los sacrificios que se ofrecían en la adoración antiguo testamentaria para recibir el perdón de Dios. Esas ofrendas debían ser ofrecidas a Dios cada vez que había un pecado. Pero pecaba, volvía a ofrenda. Pero no había pecado otra vez. Sí, había que ofrendar otra vez. Pero ahora se nos está hablando de una ofrenda ofrecida una vez y para siempre, hermanos, porque esa ofrenda satisfizo plenamente la justicia de Dios. Plenamente. No es un animal que satisface, bueno, por lo menos Dios quiso que los animales satisfacieran al menos momentáneamente su ira. Dios ordenó eso y dijo, yo voy a condescender. Y cuando usted ofrezca un animal, yo no me voy a acordar de sus pecados y voy a perdonarles. Solo que cuando había pecado otra vez, había que ofrecer otro animal. Pero Dios condescendió a hacer esto. El animal en lugar de nosotros. Pero ahora se ofreció el Hijo. Él es el Cordero ofrecido por Dios mismo y que quita verdaderamente el pecado. Una vez y para siempre la ofrenda para los santificados fue de Cristo hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo ¿cómo? ¿Cómo los hizo? Un poquito buenos, casi perfectos. No, hermano, perfectos. Perfectos. ¿Para qué tiempo? Mientras vayan a la iglesia y adoren fielmente y nunca pequen y para siempre, hermanos. Estoy hablando de los verdaderos cristianos, por supuesto. Para siempre. A los santificados. Fíjense, no a todos, no a todo el mundo, no a todo el que dice que es cristiano, no, a los santificados. ¿Ya? A los santificados. ¿Eres tú uno de ellos? Eso es lo importante. ¿Eres tú uno de ellos? Eso es lo importante. Si eres de ese grupo de los santificados. Pero fíjense, hermano, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Los hace perfectos. Una vez y para siempre delante de Dios hechos perfectos.
Eso es lo mismo que profetizó Isaías en el capítulo 53, cuando dijo, ciertamente, 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 lo hizo. Hermano, tú sabes que cuánto cuánto se dieron cuenta los puritanos en siglos pasados de obedecer toda la escritura. La escritura, ustedes saben que nos pide que meditemos en su palabra. Nos pide la escritura misma, nos manda que nosotros escudriñemos. Eso implica meditación, pero también se nos habla de meditar en tu palabra. En tus palabras me regocijé, yo contemplé tu palabra, en ella me detuve. Bueno, meditar la palabra de Dios es como digerir bien un alimento, es como masticar bien un alimento. Se aprovecha el organismo más de ella. Ahora, miren cómo el autor, yo quiero que usted y yo meditemos en el hecho de que el profeta Isaías dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Llevó él. Hermanos, usted ha meditado, realmente usted se ha puesto a meditar en el hecho de que Cristo llevó tus pecados, llevó tus enfermedades, llevó tus dolores. Usted ha meditado suficientemente en el hecho de que en lugar tuyo Él pagó. Que Él es el justo, el único justo que ha existido en este mundo. Se dio por los injustos. Hay que meditar. Ciertamente, ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, los dolores que debíamos sufrir nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. O sea, como si hubiera sido Dios quien lo hubiera castigado. Así lo tuvo el pueblo de Israel. Este hombre, ¿qué será este hombre que mira cómo le va mal? Lo crucifican, lo maltratan. Dios lo está, no, herido de Dios y abatido. Dice, más él herido fue. ¿Por qué? ¿Por Dios? Sí, pero por nuestras rebeliones. Él fue herido por Dios. Fue Dios quien le hizo eso. Sí, pero por nosotros. Por nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de la paz que podíamos disfrutar con Dios. Estábamos en guerra con Dios, pero el castigo para nosotros poder tener paz con Dios, porque nuestras rebeliones no nos permiten acercarnos a un Dios santo. Pero ahora estamos en paz con Dios. El castigo lo llevó Él, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado, hermano. No los pecados pasados, no, el pecado. Todos. No hay deudas. No hay deudas. Como diría Sujel Michelén, algunos evangélicos contemporáneos creen que la salvación se obtiene por gracia, pero uno tiene que, pero como si uno tuviera que preservarla por obras. Sí, la salvación es por gracia, pero luego tienes que hacer esto y esto y esto, si no, la pierdes. Bueno, entonces la salvación se gana, se obtiene primeramente por gracia, pero después se preserva por obras. Es absurdo porque la Biblia no enseña eso. Si la Biblia lo enseñara así, bueno, nosotros confesáramos así. Tendríamos que hacerlo así. Pero es que no es así. O sea, la Biblia no enseña eso. Él llevó nuestros pecados, no los pecados pasados nada más. Él llevó nuestros pecados. Son todos. Ahora, los pecados de los santificados, no los pecados de los que siguen siendo impíos, no los pecados de las personas no arrepentidas, no los pecados de las personas que no descansan en Cristo para ser salvos. No, los pecados de los justos, de los llamados eficazmente, de los que ya están en un estado de gracia en el libre albedrío. Estoy echando para atrás en los estudios de la confesión, pero, ¿verdad? Aquellos que están en Cristo Jesús, que es el mediador del nuevo pacto, aquellos que han sido beneficiados por el pacto, esos son los que todos sus pecados han sido perdonados. Él llevó todos nuestros pecados. Él llevó el pecado de todos nosotros.
Ahora, ¿cuál es la meta de la justificación? ¿Qué propósito tiene que Dios haya hecho esto? ¿Cuál es la meta donde apunta la justificación? ¿Con qué objetivo Dios justifica o declara justo o salva a personas, a seres humanos que estaban en pecado, en rebeldía contra Dios? ¿Con qué objetivo? Vamos a ver la meta de la justificación. Y no quiero, aunque aquí está ya, ¿sabes? Que la justicia y la gracia de Dios sean glorificadas. Pero vamos a ver la razón número uno. La razón número uno que ellos nos dan para llegar a la conclusión de la meta de la justificación es que Cristo nos fue dado por el Padre. Fíjense, miren cómo dicen los autores de la confesión. Sin embargo, y ese sin embargo es raro ahí, aunque usted no lo crea. O sea, aunque usted no se ha dado cuenta quizás. Yo creo que lo puede creer fácilmente cuando lee el párrafo. Usted lee sin embargo y usted espera otra cosa, que se va a hablar de otra cosa. Pero ese sin embargo, ustedes saben, ustedes van a ver hoy de qué habla ese sin embargo. Porque siempre se dice sin embargo cuando se va a hablar de algo opuesto, ¿no? O sea, hasta aquí, ¿qué se ha declarado? Que la justicia de Dios ha sido satisfecha plenamente, que ya Cristo llevó realmente todos nuestros pecados, que no tenemos deuda, ¿verdad? Y ahora dice, sin embargo, o sea, es como si, sin embargo, tú tienes que hacer algo, parece, ¿no? ¿No es así? Cristo ya hizo toda la obra. Cristo ya completó la obra completa, es una ofrenda perfecta que hace al Padre, que satisfizo la justicia del Padre, y por lo tanto todos nosotros estamos totalmente justificados, hechos perfectos para siempre. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sin embargo, parece que va a hablar como que nos toca hacer algo, ¿no? Sin embargo, hay que completarla. No, vamos a ver que no es así. Ese sin embargo es raro. Dice, sin embargo, por cuanto Él fue dado por el Padre para ellos. Fíjense. Sin embargo, por cuanto Él fue dado por el Padre para ellos. O sea, Él fue dado por el Padre para ellos. Él es un regalo del Padre para ellos. En otras palabras está diciendo. O sea, como dice Romanos 8:32, Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio hijo, ¿verdad? En otras palabras, no pensó dar a su propio hijo, no, tuvo a su hijo en alta estima, pero dijo, lo voy a dar, incluso a mi hijo lo voy a dar por mi pueblo, por todos estos hombres pecadores, lo voy a dar. No lo escatimó. No escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas, no? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, el hijo es un regalo de Dios para nosotros, realmente. Es un regalo del Padre para nosotros. El hijo es el mayor regalo del Padre para nosotros. El mayor de los regalos es el hijo. Razón número 2. La obediencia y satisfacción de Cristo fue aceptada en lugar de nosotros. Dice, y su obediencia y satisfacción fue aceptadas en lugar de las de ellos. Como Él, sin embargo, como Él nos regala al Hijo, y como la obediencia satisfizo plenamente la justicia de Él en lugar de la de ellos. O sea, nosotros, ninguna obediencia nuestra va a satisfacer a Dios, es la de Cristo. Y de hecho, si nosotros hacemos algo, alguna buena obra, vamos a llegar allá. En el capítulo 16, estudiando el capítulo 16, vamos a ver cómo la Escritura habla de esas buenas obras que nosotros hacemos, que Dios acepta como buenas obras. Son buenas porque son hechas en Cristo. Son hechas en Cristo, por eso es que son buenas. Y por eso son aceptadas por Dios, porque son hechas en Cristo, en Él. Ahora, sin embargo, como Cristo es un regalo, y como Cristo satisfizo plenamente la justicia en lugar de ellos, o sea, Cristo fue la obediencia de ellos, es Cristo. Como eso es así, y eso lo dice claramente la Escritura, segundo a los Corintios 5:21, dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Él es quien satisfizo plenamente. Él se hizo pecado para nosotros ser justicia de Dios.
Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Él fue alguien agradable delante de Dios que no éramos nosotros, pero Dios quiso aceptar el olor agradable del Hijo, la ofrenda del Hijo en lugar de nosotros. Mateo 3, oh, disculpa, ¿no lo puse ese? Puse solo Efesios y ya, no importa, está bien. Razón número 3. Razón número 3, todo esto se hizo por nosotros gratuitamente. ¿Está ahí la razón 3 o no? Así. Todo se hizo por nosotros gratuitamente y sin ver nada bueno en nosotros. O sea, fíjense, Cristo se nos regaló, Él fue nuestra ofrenda en lugar de nosotros. Y también esto porque lo merecíamos. Porque Él vio en la eternidad pasada a Pedro y dijo, bueno, como Pedro va a ser un tipo bueno, yo voy a escogerlo. ¿Verdad que no? No, como Pedro es un rebencú, cabezón, porfiado y perverso, yo lo voy a cambiar. Y así mismo de mí, mi hermano, así mismo de mí también, ¿no? Todos nosotros, Dios, no porque vio que éramos buenos, como bien dice aquí, y ambas verdades, ambas sustituciones de Cristo en lugar de nosotros, ambos regalos. Te doy al Hijo, pero además recibo la ofrenda del Hijo y ambas cosas libre y gratuitamente. O sea, Dios lo decidió libremente. No estaba obligado a hacerlo por nada que Él vio en nosotros lo obligó a hacerlo. Todo lo contrario. Dios lo decide libremente y lo hace gratuitamente para nosotros. O sea, realmente nosotros no podemos pagar nada, no por nada en ellos. O sea, nada en nosotros hizo que Dios nos diera al Hijo y que Dios aceptara la ofrenda del Hijo. ¿Ya? Bien. La Escritura enseña esa verdad. Dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia. ¿Qué cosa es su gracia? Por un regalo suyo que no merecemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de ¿qué? De su gracia, hermano. Según las riquezas de su gracia. No merecemos nada, no había nada en nosotros. Exacto. Ahora, miren lo que dice. Por todo lo anterior, la justicia y la gracia de Dios deben ser glorificadas. Hermanos, la justicia y la gracia de Dios deben ser glorificadas, disculpen, deben ser glorificadas. ¿Qué debe ser glorificado? La justicia de Dios, porque Él es el justo y el que justifica. Él, para hacer justicia, tomó a el justo, la vida del justo, mandó al justo. Él vivió una vida justa en lugar nuestra. Esa es la justicia de Dios. Y puso esa justicia a nuestra cuenta. Esa es la justicia que debe ser alabada. La justicia que es de Dios. Y que se recibe solo por la fe. Y nos da la fe. Entonces, la justicia de Dios y la gracia de Dios, porque esto nos lo otorga por gracia, deben ser ¿qué cosa? Glorificadas. Ahora, dicen los autores de la confesión, su justificación es solo por gracia libre. Por gracia libre, dice, y gratuita. ¿Verdad? Para que tanto la justicia exacta como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de pecadores. Hermano, no queda lugar para otra cosa que para exaltar la justicia de Dios. Dice el capítulo 3 de Romanos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cómo es la justicia de Dios? Perfecta, ¿verdad? Y demanda justicia de nosotros. No, la justicia de Dios. En la justicia de Dios, ¿quién es justo? Dios. ¿Y quién es el que justifica? Dios.
Entonces, la mira de manifestar en este tiempo su justicia, que es esa, en el cual Él es justo y el que justifica, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes miren en ambos textos qué Dios quiere hacer ver. Exacto, que toda la gloria es de Él, hermanos. Dios está resaltando en ambos textos, cuando está hablando de la salvación en Romanos 3, cuando está hablando de la salvación en Efesios 2:7, ¿recuerda Efesios 2? Él nos dio vida a vosotros cuando estaba muerto en vuestro delito de pecado, y luego habla de que por 2:2. Ah, ese es uno. No, ese es 2:7. Efesios 2:7. Efesios 2:7. Efesios 2 es lo que estoy hablando. Y luego dice que por gracia sos salvos por medio de la fe. El verso 7 dice, para mostrar, es toda esta salvación. Pero Dios, que es grande en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. Dice en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, aquí no hay otra cosa que mostrar. En la salvación no hay otra cosa que alabar que no sea la justicia y la gracia de Dios. ¿Entienden ahora el sin embargo? ¿Entienden el sin embargo? Cuando nosotros leemos el párrafo completo, no sé si pudieras ir a esa diapositiva del párrafo completo. Uno ve el sin embargo y realmente uno espera otra cosa. Sí. Uno ve, sin embargo, miren cómo dice, Cristo por su obediencia y muerte saldó plenamente la deuda de todos aquellos que son justificados, plenamente. Y por el sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que les correspondía, satisfizo adecuada, real y plenamente la justicia de Dios en favor de ellos. ¿Sí o no? Completo. Sin embargo, uno dice, sin embargo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? En agradecimiento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Hay algo que hacer? Sin embargo, dice, sin embargo, por cuanto Él fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas libre y gratuitamente, no por nada en ellos, su justificación es solo por gracia libre y gratuita, para que tanto la justicia exacta como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de pecadores. Hermano, sin embargo, nada que hacer, mucho que alabar, nada que hacer, mucho que glorificar. Como Él hizo esto perfectamente, nosotros no vamos a poder hacer nada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es adorar y glorificar la justicia y la gracia de Dios. No hay nada más que hacer que eso. Y uno dice, sí, pero los cristianos tienen que portarse bien para alabar y glorificar el nombre del Dios que los salvó, no para salvarse. No, pero los cristianos deben guardar toda la ley porque así glorifican y adoran y alaban la justicia y la gracia de Dios. Así lo hacen. No, pero los cristianos no pueden mentir porque así glorifican, adoran y exaltan la grandeza de la misericordia y la justicia y la gracia de Dios. Así lo hacen. Pero no se van a salvar jamás haciendo nada de eso. Es porque ya son salvos. Lo único que debe ser exaltado aquí es la justicia de Dios, la gracia de Dios. Eso es lo que debe ser exaltado. Padre, tú eres digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, de vivir para ti, de glorificarte a ti, Señor, porque toda nuestra deuda ha sido saldada en Cristo. Porque su vida obediente, tanto en cada paso de obediencia a la ley, como muriendo en nuestro lugar, es tomada como una ofrenda aceptable, como un olor grato delante de ti, en lugar de todos los santificados. Oh bendito Dios,
Solo tú debes ser adorado. Solo tú debes ser glorificado. Señor, no hay gloria alguna para nadie, solo para ti. En esta tu justicia. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna duda de lo visto?